La Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180 y radiosanjuan.org presentan Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo, el hombre, la obra, su pensamiento. Con ustedes, su anfitrión, Dr. Roberto Mori González. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Hostos desde nuestro tiempo. Desde Radio San Juan les habla Roberto Mori González a nombre de la Comisión Nacional para la conmemoración número 180 del natalicio de Eugenio María de Hostos. Esta serie de programas son conversaciones con distinguidos estudiosos hostosianos y promotores, ¿verdad?, de la obra de Hostos. El programa de hoy va a tener dos segmentos. Va a ser sobre Hostos y la mujer, o sobre Hostos y la educación científica de la mujer, que es el título propio, ¿no?, de una obra publicada de Hostos. En el primer segmento tendremos una conversación entre el doctor Orlando José Hernández, miembro de nuestra Comisión Nacional, y la doctora Sonia Ruiz. La doctora Sonia Ruiz, chilena de nacimiento, pero profesora durante muchos años y hoy jubilada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y quien ha estudiado la obra de Hostos en Chile y en particular los trabajos sobre la educación científica de la mujer. En la segunda parte estará este servidor conversando con la doctora Norma Valle Ferrer, catedrática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en la Facultad de Comunicación Pública, quien también ha hecho estudios sobre Hostos, pero más en nuestro tiempo, ¿no? Ella es una destacada periodista también y líder del movimiento feminista en Puerto Rico. Así que vamos a pasar primero al primer segmento y luego regresamos para la conversación con Norma Valle Ferrer. Estamos con Sonia Ruiz, profesora jubilada del recinto universitario de Mayagüez y original de Chile, quien ha trabajado mucho el tema de Hostos, educador en ese país. Sonia, usted es la autora de un libro importante, Eugenio María de Hostos, educador puertorriqueño en Chile, publicado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña en el año 2006. Es un libro que trata de la gestión de Hostos durante sus dos estadías en Chile. En la primera, de fines de 1871 a septiembre de 1873, el intelectual mayagüezano, y todavía no era educador, y esto es bueno tenerlo en mente, hace una gestión muy significativa a favor de los derechos de la mujer. Y eso es precisamente de lo que queremos hablar con usted esta tarde. Si Hostos llega a Chile en diciembre de 1871 como parte de su viaje por América del Sur para promover la solidaridad con la guerra de independencia cubana, que también se conoce como la Guerra de los 10 años, que había comenzado en 1868. ¿Qué encuentra Hostos en Chile en términos materiales, políticos, intelectuales? Buenas tardes. En 1872, Hostos encuentra un país que está en proceso de crecimiento, al que se han incorporado activamente ilustres intelectuales emigrados de otros países del continente. Por ejemplo, el educador argentino y futuro presidente de ese país, Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento es quien, en 1842, organiza y se convierte en el primer director de la Escuela Normal de Preceptores de Chile. La fundación de esta escuela pone en acción el principio constitucional que desde 1833 establecía que la educación pública es una función preferente del Estado. Es importante notar la aportación que hiciera a esta constitución el venezolano Andrés Bello. Él es quien, luego de haber estado a cargo del Liceo de Santiago, se convertiría en el primer rector de la institución,
que las generaciones posteriores conoceremos como la Casa de Bello, la Universidad de Chile, fundada en 1843. Cuando Hostos llega a Chile, ¿cuál es la situación de la educación en ese país austral y en particular en lo que tiene que ver con la educación de la mujer? En la segunda mitad del siglo, en 1854, para dar cumplimiento al Estatuto Orgánico de 1813, que reconocía a las mujeres igual capacidad que a los hombres, se crea la Escuela Normal de Preceptoras, donde se formarían las futuras maestras necesarias para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Instrucción Primaria, que establece que la instrucción dada por el Estado será gratuita, extensiva a las personas de ambos sexos. ¿Y cómo interviene Hostos en el debate nacional sobre la admisión de la mujer a la Universidad de Chile? Cuando Hostos llega a Santiago, después de su paréntesis como redactor del periódico porteño La Patria, es invitado a participar en la Academia de Bellas Letras. Esta era una asociación de intelectuales que se reunía bajo el liderato de Lastarria, con el propósito de incentivar el cultivo de la literatura como expresión de la verdad y según las reglas sugeridas por Comte. El momento es de mucha efervescencia, usted dice en uno de sus trabajos, efervescencia intelectual. Chile en esos momentos está desarrollándose como país, reestructurando su vida política, lo que tiene que ver con el gobierno como una institución laica, lo que tiene que ver con las posibilidades de ofrecerle a la población unas libertades que antes no se conocían bajo la colonia, y todo esto se da dentro de un marco institucional. Los liberales están en el gobierno. Hay una cantidad de intelectuales que son realmente impresionantes por su calidad, por su gran proyección, por lo que escribieron. Entre ellos, pues podemos, ya usted menciona algunos, ¿verdad? Podemos añadir, además de los que estaban de visita, fueron a Chile de otras partes. Está Miguel Luis Amunátegui, que fue ministro de Educación. Estuvo también de los que hacían trabajo político, un intendente, un alcalde de Santiago muy importante que se llamó Benjamín Vicuña Maquena. Había también intelectuales como Fanor Velasco, como Barros, como Lastarria, como los dos Mata. Entonces había toda una fuerza intelectual que estaba redefiniendo el país institucionalmente, ¿no? Y eso es muy importante porque Hostos va a sentirse, en primer lugar, que estaba entre pares, que había una cantidad de intelectuales con los cuales él podía dialogar. Y segundo, que son mentes que aprecian el trabajo intelectual. Y eso no se da en otros momentos en la vida de Hostos. Le hago esta pregunta porque esto sirve de marco para conversar un poco sobre las ideas que plantea Hostos en sus discursos sobre la mujer. ¿Qué usted nos puede decir sobre cuáles son esas ideas fundamentales que nos ofrece Hostos en los discursos? En sus primeros dos discursos ante la Academia de Bellas Letras, Hostos no solo defiende la necesidad de educar a la mujer en las ciencias, sino que, más importante aún, aprovecha la oportunidad para definir la ciencia y desarrollar un programa y el plan de trabajo para estudiar las leyes generales del universo, de acuerdo con la organización comtiana de las ciencias. Sus opositores reaccionan ante el peligro que significaría educar a la mujer en los principios del positivismo y el materialismo derivado de esto. El tercer discurso de Hostos ante la Academia, en julio del mismo año, refuta las burlas que su adversario Luis Rodríguez Velasco ha hecho a la mujer educada científicamente. Reitera su posición en defensa de la igualdad de los sexos y la necesidad de educar física, moral e intelectualmente al niño, varón o hembra. Hostos propone un proyecto que es parte de un plan general de educación
que abarca a todos los seres racionales, sin distinción de clases ni sexos. Sonia, ¿y por qué piensa Hostos que la educación de la mujer debe ser una educación científica? Hostos se suma a la polémica sobre la deseabilidad de educar científicamente a la mujer. Desde la academia, como desde las páginas de la Revista de Santiago, Hostos aporta a la definición del pensamiento liberal al respecto. Hostos propone la necesidad de educar científicamente a la mujer para que pueda cumplir mejor con su rol de madre, pero al mismo tiempo abre la ruta para que asuma la responsabilidad de sí misma, ante el hogar y ante la sociedad. Reafirma su posición positivista diciendo: yo no conozco otra verdad que la científica, y la ciencia incompleta que conozco no me ha demostrado otra verdad que la difusa en la realidad de los mundos planetarios, en la realidad de la vida orgánica y moral, en la realidad de la razón y la conciencia, en la realidad del movimiento social y del progreso humano. Eso es importante, ¿verdad? Es Hostos el que se sitúa ante la ciencia y en un momento dado dice: bueno, estas son las leyes de la naturaleza. ¿Y qué soy yo? Yo soy un esclavo de las leyes de la naturaleza. Pero se reafirma y dice: yo soy un individuo y yo asumo mi responsabilidad, y por lo tanto puedo decir que yo estoy en frente de unas leyes que debo conocer y a la misma vez que debo respetar, porque debo prevenir contra cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de daño que me pueda causar, ¿verdad? Por otra parte, dice también: yo soy una relación con las leyes de la naturaleza, de modo que hay una voluntad explícita ahí, ¿verdad? Y eso es muy interesante. Es Hostos quien está asumiendo una posición ante el universo, ante las leyes. Ahora, volviendo al tema de la mujer, que es el que realmente nos importa, porque él utiliza ese posicionamiento para declarar que es un hombre de ciencias, que está ante una perspectiva científica discutiendo el tema de la mujer, ¿no? Y busca precisamente justificar la igualdad de la mujer utilizando criterios científicos. Dice Hostos también que hay una responsabilidad envuelta con la situación, con la opresión de la mujer. ¿Por qué el hombre es responsable de la opresión de la mujer según Hostos? Bueno, primero que nada, porque los hombres han hecho las leyes discriminatorias. Segundo y demás, porque estas leyes son paternalistas o están definidas como para subordinar el pensamiento de la mujer a estas leyes. Y eso en ese momento tuvo un impacto. Fue una declaración que causó reacciones, que tuvo algún tipo de fuerza para la cultura chilena. Bueno, las mujeres habían participado, no tanto en los discursos como en la acción como educadoras. Sin embargo, muchas de ellas solamente refuerzan las posiciones clasistas o retrógradas en concordancia con la descripción masculina de lo femenino. Un ejemplo sería la directora del Liceo de Valparaíso, Eduvigis Casanova. Sí, Eduvigis Casanova, dígalo. Eduvigis Casanova, quien defiende la obediencia al marido consagrada por la ley divina. Otras escritoras como Rosario Orrego y Martina Barros de Orrego habían asumido posturas a veces feministas e incluso amplían notablemente el espacio público femenino sin jamás discutir ni transgredir el proyecto femenino definido por el mundo católico y masculino en general. Eso da una idea de una tensión, una fricción entre un sector que buscaba el cambio, ¿verdad? Para habilitar a la mujer, para darle el poder, la capacidad y la posibilidad de la mujer de acceder a
las instancias de la modernidad, que tiene que ver con los derechos. Es decir, aquí hay algo muy importante que es, y esto podríamos discutirlo con un poco más de amplitud. Ese Hostos no está viendo su gestión, su declaración a favor de los derechos de la mujer como un acto de caridad, lo ve como un asunto de derechos. Y ahí hay una gran diferencia. Si es un asunto de derechos, pues la mujer tiene la capacidad de hacerlo indistintamente de cuál es el gobierno, indistintamente de quién es que está a favor o está en contra. Y si no se daba en esos momentos, se daría más adelante. Pero lo cierto es que al definirlo como una cuestión de derechos, Hostos está participando de un movimiento que es mucho más actual, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de cada cual o de los grupos que configuran nuestro espacio, nuestro universo social, ¿no? De modo que eso es una nota importante que hay que tener en mente. Ahora, esas ideas de Hostos que usted ha mencionado y que crean una cierta reacción entre sectores de la sociedad chilena e incluso que son opuestas por algunos de los sectores más conservadores, pero aún así tiene un apoyo en los sectores liberales, en algunos sectores de las mujeres más avanzadas, ¿no? Y todo esto genera una discusión que va a facilitar el acceso de la mujer a la educación profesional, a entrar en las universidades, ¿no? ¿Cómo encuadra la gestión de Hostos a favor de los derechos de la mujer en ese pensamiento político de Hostos? Bueno, ya Hostos ha partido de Chile y está en Venezuela cuando el ministro de Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui, dictamina que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales, con tal que se sometan a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres. Este es un decreto de febrero de 1877, que responde a la solicitud hecha por Antonia Tarragó hacía 5 años, en 1872, para que sus estudiantes pudieran rendir exámenes válidos para poder optar más tarde a títulos profesionales. Como consecuencia de este decreto, Eloísa Díaz puede convertirse en la primera mujer chilena en recibir diploma de médico cirujano. Y 8 días más tarde, el 10 de enero de 1887, Ernestina Pérez recibiría su diploma en la misma especialidad. Las autoridades responden de un modo positivo, aunque no lo hacen de inmediato, por razones que podrían estudiarse, ¿no? No sé si la situación política requería una posposición o si había algún otro factor que no llevó al ministro de Educación, Miguel Luis Amunátegui, a hacer el decreto, a dictar el decreto sobre el acceso a las universidades por parte de las mujeres, que lo que hacían realmente era darles a las mujeres exámenes para que pudieran determinarse si estaban listas, capacitadas para entrar a la universidad. No. Ahora, de modo que esto genera un cambio que no se da de inmediato, sino tal vez a los pocos años, y una sensibilidad que ha ido cambiando, incluso ya el hecho de que se están discutiendo estas cosas, debatiéndose en los periódicos principales, como pueden ser La Patria de Valparaíso, como puede ser El Ferrocarril de Santiago, como pueden ser la revista Sudamérica, que tenía en su equipo de trabajo los intelectuales más importantes de Chile en esos momentos. Hay una discusión que se da en la cúpula del mundo de los liberales sobre qué hacer y por qué no realmente ofrecer a la mujer esto que ellos individualmente posiblemente estaban defendiendo. Así que Hostos se inserta, esto es importante decirlo porque hay una interpretación que es ahistórica y que es populista
de que Hostos va allí a hacer que a la mujer se le dé el acceso a las universidades. Eso es completamente falso. Eso no tiene realmente ningún tipo de fundamento. Y lo que vemos a través de su trabajo, lo que usted recuperó, su libro, es que hay una gestión que se viene haciendo de parte de las mujeres mismas, ¿no? Cuando Tarragona, la mujer que tiene esta escuela donde las mujeres están estudiando y quiere que ellas tengan opción a una educación profesional en las universidades, hace el pedido a la Junta Superior de Educación, ¿verdad? Y entonces esto es muy importante, que hay una mujer que está luchando por unos espacios y proponiendo unos cambios, y Hostos sencillamente hace una intervención, como usted muy bien dice en su libro. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Bueno, que en realidad pues repetimos. Hostos forma parte de la tradición del pensamiento político que se preocupa por el problema de la educación como algo indisolublemente ligado a la naturaleza del sistema político, puesto que la moral, la política y la pedagogía forman parte del entramado social que difícilmente pueden ser tratados de forma aislada sin repercutir en los demás. Él mismo, Hostos, practicó las ideas que concibió. Era un pensador militante con plausible capacidad creadora y ejecutiva. El pensamiento hostosiano tiene un lugar privilegiado para los derechos de la mujer. Y eso yo creo que es algo que nos acerca no solamente a la modernidad, sino a las situaciones que se van dando en muchos de nuestros países, en Puerto Rico desde luego. Hostos regresa a Chile 20 años después, en 1889, cuando se convierte en persona non grata en Santo Domingo, ese era el nombre entonces del país, por criticar al dictador Ulises Heró, que había sido un patriota, ¿no? Y regresa con la invitación que le hace en esos momentos el presidente de Balmaceda, pero Santa María, el presidente que lo presidió, había hecho una invitación similar, y hay cartas que yo tengo en mi poder donde se da esa invitación, ese deseo de que Hostos pueda participar de las reformas que se estaban haciendo en la educación. De modo que hay una presencia significativa de Hostos en la evolución de la educación en Chile. Posiblemente eso se recuerda poco, pero es importante que un puertorriqueño haya participado, que un hombre de ideas avanzadas haya contribuido a lo que sucede en otro país. De todas maneras, eso es lo que se ha dado en muchos de nuestros países, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre esa participación de Hostos en Chile en dos momentos distintos? En realidad, yo diría que usted ha tocado el punto en que hay una participación de un individuo ultra ubicado más allá de su país de origen, ubicado dentro del mundo latinoamericano o afroamericano o antillano-americano, como queramos llamarlo, cualquier americano. Y Hostos lo que hace es simplemente proponer una unidad de sistema, mejorar el sistema político, mejorar el sistema educativo, para concretar esta idea hostosiana de un pensamiento americanista. Es lo único que puedo yo agregar a esto. Eso es muy importante porque acabamos de regresar hace unos días de Chile, donde estuvimos un mes completo con el amigo David Cortés, poeta arecibeño y residente en Estados Unidos desde hace muchos años, y es un hombre que también colabora mucho con las gestiones culturales allá en Estados Unidos. Y lo que vimos al tratar de recuperar los textos de Hostos que se publican en el periódico La Patria de Valparaíso es su latinoamericanismo. Hay una vocación y un conocimiento realmente
impresionante de Hostos sobre lo que pasa en Bolivia, sobre lo que pasa en Argentina, sobre lo que pasa en Ecuador, sobre lo que pasa en Perú, y eso lo va a publicitar en el periódico. Y hay una vocación, hay un interés real entre los liberales de conocer qué se estaba haciendo en otros países para ver de qué modo se apoyaba en los movimientos democráticos, las instituciones que pudieran realmente afianzar las repúblicas en nuestros continentes. Eso es muy, muy significativo. Ahora, hablando un poco sobre lo que significa Hostos para Latinoamérica, hay que señalar, ¿verdad?, que en sus trabajos, durante todo este periodo que él viaja, pues aparte de promover la solidaridad con Cuba y dar a conocer la situación que se daba en Puerto Rico, que eran las dos colonias últimas, además las Filipinas, ¿verdad?, de España, pues Hostos hace un trabajo muy, muy significativo también, muy importante, sobre las ideas de los liberales, las ideas republicanas, las ideas de la igualdad de la mujer, las ideas de la necesidad de reestructurar las instituciones para que puedan servirle bien a ese plan, a esa vocación americanista, ¿no? Y lo que en un momento dado, y esto es muy bueno pensarlo de este modo, cuando no hay salida alguna, Hostos es revolucionario. Cuando hay salidas reales, Hostos trabaja con las instituciones, que fue lo que hizo en Chile. Allí estaban los liberales planteando cambios, y por lo tanto Hostos sintió que era una gente muy íntegra, que era una gente muy comprometida con los cambios que hacía falta, y por lo tanto él se sintió que podía apoyar y ayudar a que esos cambios se dieran y por lo menos darlos a conocer. En otros lugares él va a decir, aquí no hay cambio posible, aquí hay que realmente hacer una revolución. Y eso se da en otras partes, ¿no? Con respecto a las Antillas, desde luego, ¿no? Así que esto es muy importante porque yo creo que los puertorriqueños tenemos que pensar de un modo muy contextual y de un modo muy específico con respecto a lo que significa una agenda y la metodología de trabajo que hay que seguir para poder lograr los cambios profundos que se necesitan en América Latina y en nuestro país. ¿Algo más que usted quiera añadir? Creo que está todo dicho ya. Simplemente aplicar este ideario, aprenderlo a usar, introyectarlo para continuar analizando dónde es que todavía en América Latina, con mayúsculas en los dos lados, no se han logrado estas modificaciones, estos cambios que hacen de América una unidad completa. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, le vamos a agradecer mucho su participación hoy. El tema de la mujer es un tema muy importante para nosotros en Puerto Rico, dadas todas las violaciones que se vienen dando en los últimos años y en particular en estos momentos contra los derechos de la mujer, contra la vida y la propiedad de la mujer, de modo que esperamos que esto ayude de algún modo a levantar un poco de conciencia. Muchas gracias, Sonia. De nada, gracias por la invitación. Comenzamos en este momento el segundo segmento del programa de Hostos y la mujer, su contribución a los derechos de la mujer y al entendimiento de la mujer en nuestra sociedad. Les decía al comienzo del programa que hoy contamos con la doctora Norma Valle Ferrer, profesora de la Universidad de Puerto Rico en la facultad o la Escuela de Comunicación Pública y también connotada periodista. También les dije que Norma era una destacada líder feminista en Puerto Rico. Y yo quisiera comenzar un poco a ver a Hostos en relación con el trabajo de Norma, quien ha publicado sobre este tema. Y me voy a permitir leer una oración de un trabajo publicado por ella para poder comenzar por allí. Dijo en esta obra, en este ensayo que publica Norma, que se llama Educación y Feminismo en la obra de Eugenio María de Hostos. Dice Norma Valle Ferrer: me acerco a la obra de Eugenio María de Hostos
para pensarla nuevamente con una nueva mirada, la mirada de una académica feminista. Y por ahí quiero comenzar. Bienvenida, Norma, a nuestro programa. Para nosotros es un placer inmenso tenerte con nosotros, viendo en este caso a Hostos desde nuestro tiempo, pero mirándolo a través del tiempo, no solo en sus aportaciones iniciales allá en Chile y el seguimiento que le dio, ¿verdad?, el resto de su vida al tema, sino cómo lo podemos vislumbrar hoy. Y yo te haría esta pregunta bien directa. Norma, ¿tú consideras que Hostos fue feminista y que lo pueden considerar como parte del movimiento feminista que se ha dado históricamente en el mundo? Bueno, parte del movimiento no, pero sí teórico de lo que se considera la teoría feminista, especialmente pues en Puerto Rico y el Caribe. Te tendría que decir que yo encontré a Hostos un poco tarde en mi vida, porque desafortunadamente yo estudié, bueno, no puedo decir desafortunadamente, pero estudié mi bachillerato en Estados Unidos y mi escuela superior, así es que no identifiqué a Hostos anteriormente, pero cuando advine en el conocimiento de Hostos me fasciné. O sea, Hostos es, como dice el título de un librito precioso que se hizo, Hostos para todos los días. Hostos es un pensador tan extraordinario que lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Y entonces me di cuenta que nosotras en el movimiento feminista, que tuvimos una militancia muy activa, muy fuerte para la década de los 60, los 70, los 80, no rescatamos la figura de Hostos suficientemente, ¿verdad? Nosotras, bueno, ¿qué te diría? A mí hace tiempo me preguntaron de por qué yo era feminista y de por qué me había puesto a escribir, por ejemplo, sobre Luisa Capetillo, que es uno de mis temas principales de estudio. Y yo les decía y les digo, ¿verdad?, que cuando yo empecé a militar en el movimiento feminista, decir, ¿dónde están las historias del feminismo en Puerto Rico? Y era muy poco lo que había. De hecho, todavía hay poco, pero hay mucho más que antes. Y entonces me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no se ha estudiado suficientemente el feminismo en Puerto Rico? Porque si yo soy feminista, y mi mamá, yo la he considerado toda la vida una mujer feminista, que ahora tiene 97 años, pues obviamente tenía que existir el sentimiento, si no un movimiento como tal, sentimiento feminista. Así es que por eso me di a la búsqueda, ¿verdad?, de quiénes eran los orígenes, de dónde estaban los orígenes del feminismo. Y por supuesto, si vamos a hablar de los orígenes, esos orígenes podemos trazarlos también a Hostos. A pesar de que cuando estábamos en la militancia, en la década, como dije, de los 60 y los 70, no habíamos rescatado las feministas a Hostos. O sea, yo creo que es algo que tenemos que hacer ahora, que las feministas jóvenes tienen que hacer ahora, ¿verdad? Yo creo que es bien importante divulgar el pensamiento hostosiano en términos de la mujer. Para mí, Hostos es una figura cimera de la historia de Puerto Rico y se ha vislumbrado principalmente en términos políticos, ¿verdad? Y en términos de lo que él habla sobre la independencia de Puerto Rico, pero él tiene tantas facetas en sus escritos que podemos analizar y contemplar. Y me parece que con respecto a la mujer es extraordinario. Me parece que sus palabras son iluminadoras. Yo hago en este ensayo que tú mencionas, hago un análisis de los principios que él hace de las ideas feministas. Primero, Hostos entiende que la mujer es un ser humano con biología diferente, pero con un raciocinio igual al del hombre, por lo tanto debe tener iguales derechos. Eso ahora nos parece que es como claro que sí, o sea, ¿quién lo cuestionaría? Pero él lo estaba diciendo en el 1870, ¿verdad? Y todavía aquí pensaban que las mujeres, aquí y prácticamente en toda nuestra América, y que las mujeres tenían una biología diferente porque las mujeres estaban hechas, decían las personas, muchos teóricos, las mujeres estaban hechas para ser de otra manera, de otra forma. O sea, que las cosas que hacían las mujeres no las podían hacer, no eran, las cosas que hacían los hombres no las podían hacer las mujeres. Por ejemplo, trabajar fuera, trabajar con fuerza. Sin embargo, pues, por ejemplo, sabemos, y esto es algo que se sabía, pero que no se analizaba como tal. La agricultura la inventó la mujer. Las mujeres eran las que trabajaban de siempre, históricamente, la tierra. Y eran las que sembraban.
Y sin embargo, después se pensó que las mujeres no debían estar trabajando la tierra, que quienes trabajan la tierra son los hombres, ¿verdad? O sea que digamos que con la sofisticación de las sociedades, las mujeres se fueron apartando. Y Hostos le da ese reconocimiento en su época. Y me da pena de yo como militante feminista en los 60, 70, no haber estado más consciente de este pensamiento. Otra de las cosas maravillosas que dice Hostos, ¿verdad? Piensa que como es un ser humano igual al hombre, la mujer es educable. Y eso no se hacía en su época tampoco. O sea, a las mujeres se les enseñaba a coser, a bordar, las tareas de la casa, a ser, entre comillas, buenas madres, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres obreras trabajaban también de sirvientas en las casas, de amas de llaves, etcétera. Y sin embargo, las mujeres, como dice Hostos, son educables y por lo tanto pueden hacer cualquier cosa, ¿verdad? Tercero, que la educación de las mujeres debe ser amplia y no circunscrita solo al estudio de la religión y de las labores domésticas, porque esa es otra área increíble. Cuando uno estudia la historia de las mujeres puertorriqueñas, especialmente mujeres de clase media, clase alta, en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, encuentra que las mujeres lo que se les enseñaba eran tareas domésticas, a coser, a bordar, y entonces Hostos dice, no, la mujer es educable, por lo tanto, si es educable, se le puede enseñar todo, ciencia, ¿verdad? En ese libro de la educación científica de la mujer, ciencia, matemática, literatura, gramática, ¿verdad? Que era casi como matemática. Así es que eso es esencial. Lo otro que dice Hostos es que el sistema que es la sociedad funciona de forma ineficaz sin la participación de las mujeres. Entonces, fíjate qué interesante. O sea, si no participan las mujeres, la mitad de la sociedad no participa en trabajar por el progreso, el desarrollo de la sociedad. Y Hostos lo reconocen en el 1870, ¿verdad? Eso es importantísimo. Otro de sus aseveraciones, o que yo digo que es uno de sus planteamientos, que la paternidad es una responsabilidad de tanta envergadura como la maternidad y debe ejercerse a base del ejemplo. Esto me parece todavía aún más avanzado, porque aún los feministas hombres de finales del XIX y de principios del siglo XX no contemplaban ese tipo de aseveración como Hostos. O sea que la paternidad debe ejercerse, debe ser activa, debe ser cotidiana, debe ser diaria. Sabemos que aquí mismo en Puerto Rico todavía, hasta mi época cuando yo crecía, mi papá era raro porque se ocupaba de la crianza nuestra. Y yo pienso que era raro porque en el sentido de que no tenía hijos varones. Y entonces a él le decía que él nos estaba criando a sus tres hijas mujeres como si fuéramos hombres. ¿Por qué? Porque teníamos que estudiar una carrera, porque teníamos que trabajar fuera, teníamos que crecer como profesionales. Y entonces se decía eso, ¿verdad? Así es que también en eso Hostos es avanzado, ¿verdad? Que las mujeres deben de estudiar y trabajar en cualquier profesión y cualquier área en la que deseen. Que la paternidad es una responsabilidad, ya mencioné eso. Y séptimo, que en la práctica las mujeres deben ser maestras en el hogar, en la escuela y en la sociedad. O sea, eso lo dice Hostos y me parece que también es importante porque las mujeres antes se consideraba, ¿verdad?, que debían estar circunscritas al trabajo del hogar y a enseñar a las niñas, principalmente a las mujeres de la casa, a bordar, a tejer las tareas, a ser buena esposa, a ser buena madre. Y Hostos dice que no, que hay que enseñarle todo. O sea que el pensamiento hostosiano con respecto a la mujer es un pensamiento de avanzada. Claro, Norma, hoy, como bien dijiste, ¿no? Una persona más o menos sensata de hoy día estaría de acuerdo con la mayor parte de esas aseveraciones, ¿verdad? Perdón. Aunque en la práctica puede diferir, ¿verdad? De la manera como se trata, ¿verdad?, a la mujer en muchas profesiones o en muchos lugares. Pero lo que quizás no nos debe quedar duda es de que Hostos definitivamente estaba hablando un lenguaje muy parecido a lo que el movimiento feminista que ustedes comenzaron en Puerto Rico decían, ¿verdad? Aún sin conocer a Hostos, ¿verdad? O sea que Hostos
Es como un gran descubrimiento. Yo creo que todos descubrimos a Hostos en algún momento de nuestras vidas. Quizás yo, por lo menos mi caso, que no es el que voy a narrar aquí, pero fue casi accidental. Yo estaba trabajando otro tema y Hostos me llegó. Yo sabía quién era Hostos, pero no me interesaba, ¿verdad? Y me parece que ese es el caso, ¿no?, que nos está mencionando. Sí. Y cómo vislumbras de alguna manera que todas estas ideas que has mencionado que Hostos esbozó, ¿cómo puede de alguna manera contribuir a adelantar aún más todas esas tareas que quedan por hacerse dentro de la agenda feminista? Pues fíjate, yo creo que Hostos tiene que ser insertado en la historia de los feminismos en Puerto Rico. Yo trabajé por insertar a Manuel Fernández Juncos y a otros escritores y pensadores puertorriqueños, pero no había pensado en Hostos, y como tú dices, sí, ese descubrimiento de Hostos me parece fascinante, y yo creo que sí, que hay que trabajar en hacer más obra del pensamiento sobre las mujeres y sobre los feminismos, e incluir, ¿verdad?, que Hostos sea parte de toda esa responsabilidad de la creación de, digamos, el fomento de las ideas liberales e importantes educativas en Puerto Rico. Sí, más específicamente, como Hostos trabajó el tema de la mujer fundamentalmente desde el punto de vista educativo, ¿verdad?, y que lo hizo con muchos otros temas también. La pregunta es, en el plano educativo de nuestro país, ¿cómo podría la obra de Hostos, que no se enseña de todos modos, ¿verdad?, pero en el campo específico, ahora que hemos hablado de la educación con perspectiva de género, por ejemplo, que es una lucha a medias todavía, ¿verdad?, ¿cómo esto podría de alguna forma contribuir a eso? Yo creo que enormemente, ¿verdad? Yo creo que primero que nada tenemos que hacer una educación con perspectiva de género, y en esa educación con perspectiva de género va a estar la educación hostosiana, el pensamiento hostosiano, ¿verdad? O sea, eso Hostos debe ser parte de ese pensamiento. Según estudiamos, pues, por ejemplo, a Luisa Capetillo, que fue un poco posterior, ¿verdad?, pero también a Manuel Fernández Juncos, que es contemporáneo de Hostos, tenemos que pensar en que realmente ahí está la base. No es como decía, bendito nuestro René Márquez, y digo bendito porque yo lo admiro muchísimo también, pero René Márquez decía que el feminismo y la teoría feminista era una teoría importada a Puerto Rico, y él pensaba, ¿verdad?, yo creo que tiene que ver también con su época, que el hablar de feminismos en Puerto Rico era atraer lo que se consideraba la cultura norteamericana para Puerto Rico, la cultura estadounidense. Norma, vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento. La blanca, la roja, la negra, esas sí son boricuas.
Bien, retornamos a este segmento de Hostos y la Mujer con la participación de la doctora Norma Valle Ferrer. Norma, estabas elaborando sobre una posible contribución de Hostos a un proyecto educativo para adelantar, ¿no?, el proyecto de educación con perspectiva de género. Y sería bueno también saber ideas específicas de cómo esto se podría hacer, si es insertar a Hostos en el currículo o cuál de las cosas posibles, cuáles cosas serían posibles si queremos y si podemos, ¿verdad? Pues fíjate, yo creo que el pensamiento hostosiano con respecto a la educación está muy presente, por ejemplo, o estaba muy presente, no desconozco en estos momentos, en la República Dominicana, porque él fue el maestro de Salomé Enríquez Ureña y ella fue la fundadora de la Escuela Normal, así es que también estaba él ahí presente y creo que en algunos momentos estuvo presente la educación en Chile. Aparentemente ahora ya no, pero yo creo que tenemos que rescatar a Hostos en todos los países, ¿verdad? Yo creo que los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos que hacer un esfuerzo por estudiar y hacer más contribuciones sobre Hostos, digamos, folletos, libros pequeños para niños y niñas, para adolescentes, para adultos que sean, que traigan a Hostos a la contemporaneidad. O sea, que no lo dejemos a Hostos como un pensador del siglo XIX, como un pensador de lo que él contribuyó a la política en esos momentos, que es importantísimo, pero a traerlo más hacia la época cotidiana, porque él tiene como unas recomendaciones para el estilo de vida, para la cotidianidad de los seres humanos. La educación con perspectiva de género, Roberto, no ha sido aprobada, no está en efecto en nuestras escuelas públicas, desafortunadamente. Yo creo que no es parte de la política pública. No es parte de la política pública. Yo creo que tiene que ver mucho con la calidad de los maestros y las maestras, y yo sé que hay muchos maestros y maestras aquí en Puerto Rico que conocen a Hostos y que lo enseñan, pero yo creo que debe ser algo amplio en todas partes. Yo creo que nuestras universidades, por ejemplo, no estudian suficiente a Hostos. Yo mea culpa porque en mis 30 años en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, no hemos enseñado a Hostos suficiente. Por ejemplo, Hostos debe ser también Hostos periodista. Por ejemplo, en la Escuela de Comunicación debe estar, pero claro, en la Escuela de Comunicación, por lo menos cuando yo estaba allí hace unos añitos, se enseñaba un curso de historia del periodismo en Puerto Rico cada 6, 7 años, ¿verdad? Yo enseñé ese curso y me encantó, me fascinó enseñarlo, pero es un curso que no se enseña prácticamente. Y los cursos de Hostos en la Universidad de Puerto Rico deben estar en todas las facultades, porque Hostos es para todos los días y para todo el mundo. O sea, Hostos debe estar en literatura, Hostos debe estar en filosofía, Hostos debe estar en educación, Hostos debe estar en periodismo, ¿verdad? Y yo creo que ese es un esfuerzo que ustedes en la Comisión Nacional de Hostos también pueden contribuir a incentivar, digamos, a los profesores y profesoras a que hagan prontuarios para que enseñen cursos sobre Hostos. Sí, me refería, hablando en términos específicos de Hostos y la mujer, es que sí hay maestros y maestras y hay profesores y profesoras en la universidad que enseñan a Hostos en muchos temas, ¿verdad? Hostos y las luchas anticoloniales, Hostos y pero principalmente en el área política. Sí, y en la educación, el pensamiento crítico, exacto, la educación ciudadana y este tipo de cosas, pero no específicamente lo que Hostos contribuyó sobre la educación de la mujer, ¿verdad? Sí. O sea, ¿de qué manera se podría hacer? ¿Sugeriste algo de folletos? Sí. O sea, darle como mayor difusión. Mayor difusión. Y aún fuera del sistema escolar. Ah, ¿verdad? También, claro, que sea más popular, ¿verdad? Claro. Yo creo que no sé qué está haciendo el Instituto de Cultura en estos momentos, perdónenme, pero yo creo que los libros para el pueblo que ha hecho el Instituto son bien importantes. Yo hice un folleto auspiciado por la
Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y dentro de esta colección del Instituto de Cultura, que se llama Las Mujeres en Puerto Rico, y es un folleto de 48 páginas muy bien ilustrado, muy bonito, y se vende muchísimo, se vende a todos, me dicen en la librería del instituto que se vende a todos los niveles. Se vende para estudiantes de secundaria, universidad, etcétera, hasta para escuela graduada, porque es información que no está disponible, y yo creo que Hostos debe ser así. Y hay uno pequeño sobre Hostos, me parece, pero yo creo que debe divulgarse más, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber una divulgación más masiva. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es muy importante con la celebración del 180 aniversario. Claro, estamos viviendo la era de la difusión digital, ¿verdad? Y esto es una forma de democratizar un poco el conocimiento y de hacer disponible, ¿verdad? De alguna manera a Hostos, ¿verdad? Que es parte de los objetivos que tiene la comisión, pero que esto debe incluir, porque noto una ausencia bastante perturbadora de el tema de Hostos y la mujer, ¿verdad? Dentro de, no solo de los hostosianos en general, sino dentro de los temas que se puedan discutir en las escuelas o en diferentes medios. Por ejemplo, Hostos, y ya lo tuvimos en uno de los programas aquí, Hostos tiene una obra de teatro donde hay un personaje, la señora Pimienta, la maestra Pimienta, que es una feminista y está defendiendo los derechos de la mujer allí frente al maestro Cebolla, que es bueno, es un poco de todo, vamos a decir, ¿verdad? Pero ella allí, o sea que aún Hostos, que escribe esta obra de teatro, se llama Quien Preside, supuestamente para sus niños, pero sabemos sí, yo conozco esa obra. Sabemos que pero hay que fíjate, yo misma me inspira esta invitación que ustedes me han hecho para volver sobre Hostos, para rescatar más áreas, y sí, hay que hacer más cosas. Yo misma tengo que pensarlo más, tengo que abordar otras áreas del pensamiento hostosiano con respecto a la mujer. Creo que eso es bien fundamental. Y hay que recomendar el libro La educación científica de la mujer, de la profesora Sonia Ruiz, sí, ¿verdad? Yo creo que es importante también que nuestras amigas feministas, maestras, maestros, que quieran hablar sobre Hostos, es importante que discutan esta área. Claro. No sé si tienes alguna otra recomendación, alguna otra reflexión. Yo quisiera hacer unas citas de Hostos. Mira, por ejemplo. Pues adelante. Esto es una cita, dice: como razón, la mujer puede educarse; como conciencia, la mujer debe educarse; como asociado, la mujer tiene el derecho de ser educada. Yo creo que son unas citas maravillosas. Yo creo que podemos también recopilar las citas de Hostos sobre las mujeres, las mujeres, para que nosotras mismas nos identifiquemos más con su pensamiento. Fíjate, hay un término que usa Hostos que a mí siempre me ha fascinado, que se refiere a la mujer como obrera de la vida. Obrera de la vida. Eso es una cosa fascinante, ¿verdad? O sea, no es un ser pasivo, no es un ser débil, porque llamarle obrera quiere decir que es trabajadora, que tiene fuerza. Trabajadora en más de un sentido, ¿verdad? Sí. Hay otra cita que tengo aquí que dice: se debe educar a la mujer, de Hostos también, se debe educar a la mujer para que sea ser humano, para que cultive y desarrolle sus facultades, para que practique su razón, para que viva su conciencia, no para que funcione en la vida social con las funciones privativas de mujer, o sea, lo que se identifica tradicionalmente como mujer. Cuanto más ser humano se conozca y se sienta, más mujer querrá ser y sabrá ser. Claro. Creo que eso es bien importante, eso que dice Hostos. Nosotras, las mujeres, tenemos que citarnos más a Hostos. Claro, ya de las primeras aportaciones que hiciste hoy, donde dices que Hostos señalaba que la mujer
es educable. Es educable. Claro, hoy eso no hay que insistir mucho, porque tenemos tantas y tantas compañeras, ¿verdad?, que ocupando posiciones que requieren una formación no solo científica, sino humanística, intelectual, abogadas, médicos, ingenieras, astronautas, ¿verdad?, profesoras, periodistas, que no dejan de ser mujeres por ser esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que ese es un punto que también es importante, ¿verdad?, que lo biológico no está en choque con las otras los bueno, otros y que los desarrollos, hombres ¿no? han asumido también, porque una cosa no está en contra de la otra. O sea, para que una mujer sea completa, un ser humano, el hombre también debe completarse. Claro. Porque el hombre no está completo si no hace tareas domésticas, si no cría niños, si no piensa en el hogar también y en la crianza. Yo creo que eso es bien importante, que uno aprenda a hacer. Yo recuerdo esta anécdota en unas conferencias que yo di en la República Dominicana. Mi marido me acompañó, y entonces después de yo terminar una de las conferencias, una de las personas que estaba allí dijeron que querían preguntarle a mi marido si él participaba en las tareas del hogar. Uh-huh. Y entonces él dijo que sí, que él participaba en todas las tareas del hogar, y definitivamente una de las dirigentes dominicanas que se había quedado en mi casa se levantó y dijo: yo soy testigo, yo lo vi planchando una de sus guayaberas de hilo. O sea que yo creo que es bien importante, ¿verdad?, que los hombres asuman también el deseo de que la sociedad sea igualitaria, que los hombres puedan hacer todas las tareas y las mujeres todas las tareas. O sea que es en cierta forma un descubrimiento en dos direcciones, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, ya tú contaste tu anécdota, yo cuento la mía. A mí me encanta la cocina, por ejemplo, uh-huh, y me la disfruto de una manera, sobre todo esos platos que son difíciles de confeccionar, porque freír un huevo lo hace cualquiera, ¿verdad? Bueno, no tanto. Pero tomarse el reto de meterse en un libro de recetas o buscar en el internet, ¿verdad?, y entrar en ese proceso, incluso de la crianza de los hijos, ayudarlos con las asignaciones, qué sé yo, ese compartir sí, tareas. Compartir tareas. Tenemos que eliminar la palabra ayudar. Sí, no, definitivamente. Definitivamente. Yo sé de casos que es al revés, ¿no? Casi. Uh-huh. ¿No? Pero bueno, no sabemos si son la mayoría en este caso. Norma, si tenemos tiempo, cuento otra anécdota. Bueno, pues adelante, nos quedan algunos par de minutitos. Yo estaba dando una conferencia a una unión obrera, y habían, qué sé yo, había como 300 mujeres. Y antes de yo terminar, se unieron los hombres del sindicato. Están las mujeres del sindicato y los hombres del sindicato. Y entonces yo repartí una hoja en que las personas tenían que llenar las tareas domésticas que hacían, las diarias, semanales, mensuales, etcétera. Y entonces varias personas vinieron donde mí, ¿verdad?, a preguntarme aparte. Me decía: miren, profesora, yo creo que esta hoja está mal. Tiene algún error, porque me salen más de 24 horas al día y más de 7 días a la semana. Y entonces yo le digo: muy bien, no es un error, lo vamos a discutir ya mismo. Y entonces discutimos cómo las mujeres hacían tantas tareas simultáneas, por claro. Ejemplo, yo les decía: mientras ustedes duermen sus 8 horas, están haciendo una tarea de cuido, porque si usted no estuviera en el hogar, tendría que contratar y pagarle a alguien para que se quedara allí, ¿verdad? Y así estuvimos analizando la situación, y fue fascinante, fue un ejercicio muy interesante para los hombres y para las mujeres. Definitivamente. Pues, Norma, te agradecemos infinitamente. Y yo a ustedes, porque quiero hacer más cosas de Hostos ahora. Bueno, pues
seguirás incorporada a nuestra comisión. Nos despedimos por hoy y nos vemos o nos escuchamos en un próximo programa de Hostos desde nuestro tiempo. Muchas gracias por su atención. Acabamos de escuchar Eugenio María de Hostos desde nuestro tiempo. El hombre, la obra, su pensamiento. Una producción de la Comisión Nacional Conmemoración Hostos 180 y radiosanjuan.org. Rabió de amor.